Tal, siempre es un gusto poder saludarlos. El día de hoy vamos a tener la presentación de pues, una introducción de lo que es la exploración física neurológica, pero vamos a hacer énfasis en lo que es la exploración del componente motor. Entonces, la conferencia del día de hoy. Siempre recordando de que pues, las pláticas estas están dirigidas a personal que inicia su estudio en las ciencias neurológicas. Entonces, en algunas cosas puede ser que no vamos a poder extender mucho la explicación para no poder agotar o poder desesperarlos, pero pues sí dejar la idea básica de lo que queremos transmitir el día de hoy. Entonces, para dar inicio, como bien decíamos, vamos a hablar de la exploración neurológica. Dentro de las distintas herramientas que los clínicos tenemos para poder llevar a cabo el abordaje diagnóstico de los pacientes, vamos a ver nosotros que la exploración física en todo el contexto del ser humano va a ser importante, pero circunscribiéndonos al aparato neurológico, al sistema neurológico, pues la exploración neurológica, la semiología, la exploración física va a ser un pilar fundamental en la evaluación del paciente porque de ella va a poder depender mucho del abordaje diagnóstico que tengamos para los pacientes para poder llevar a cabo pues una buen abordaje del paciente. Entonces, de ahí que es importante poderla abordar. La exploración neurológica pues va a tener algunas características importantes que todos debemos conocer, ¿verdad? Para poder desarrollar de una manera. Para los que pues no me conocen, yo soy Hugo López, soy médico neurólogo y pues vamos a... Dentro de las distintas herramientas que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la evaluación neurológica, vamos a ver de que hay diferentes instrumentos, hay diferentes herramientas que médicos científicos de antepasados han desarrollado para poder apoyarse en ellas y de ahí poder tener una mejor evaluación neurológica. Dentro de las nos va a servir para poder obtener los reflejos de estiramiento muscular o osteotendinosos, como algunos les llaman también. La sensibilidad, recordando que la sensibilidad pues tiene varias modalidades sensitivas y de ahí pues que tenemos la necesidad de distintos instrumentos para poder evaluarla, como la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa, tacto fino, tacto superficial, tacto profundo, discriminación entre dos puntos, la vibración, o sea, todas estas distintas modalidades sensitivas tienen que ser evaluadas y para eso pues necesitamos de distintos recursos para poderlo realizar. También como algodón, depresores linguales, el diapasón, que va a ser muy importante para poder evaluar la sensibilidad vibratoria, el octotipo o la cartilla de Snellen, que nos va a servir para evaluar agudeza visual, y pues el oftalmoscopio, pues que nos sirve para evaluar el fondo de ojo, el segundo nervio craneal, que es parte de la evaluación del segundo nervio craneal, y una fuente de luz que también pues, nos sirve para evaluar distintos reflejos pupilares. En esta conferencia, como les decía, principalmente nos vamos a enfocar en la exploración del componente motor, pero vamos a dar algunos lineamientos básicos de la exploración neurológica para que estemos en contexto. Entonces, dentro de los principios de la exploración, vamos a ver que es indispensable para el diagnóstico sindromático y topográfico de las enfermedades. Referencia es a que las enfermedades o las diferentes entidades clínicas están compuestas por signos y por síntomas, sabiendo nosotros que un síntoma es algo que nos va a referir el paciente y un signo es alguna evidencia de esta entidad que nosotros vamos a poder, valga la redundancia, constatar o evidenciar, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Ustedes, que es parte de los signos, vitales, nosotros podemos medir la temperatura, ¿sí? Entonces el paciente nos puede referir que tiene fiebre, ¿verdad? Entonces este es en ese momento un síntoma, pero nosotros al tomar la temperatura y corroborar que tiene, por ejemplo, 39 grados, pues podemos correlacionar pues que esto ya es un
signo porque nosotros lo podemos evidenciar, ¿sí? Pero así, pues hay varias circunstancias que nosotros podemos ir interpretando. Entonces, signo es lo que nosotros podemos constatar y síntoma es lo que el paciente nos refiere, ¿verdad? Y pues este conjunto de signos y de síntomas van a crear algún problema sindromático, ¿sí? Entonces, en neurología hay muchos signos neurológicos que nosotros tenemos que tener una adecuada interpretación para poder llevar a cabo el abordaje diagnóstico. Y cuando referimos a topografía, nos estamos refiriendo nosotros a la ubicación de la lesión. Entonces, recordemos nosotros que está la organización del sistema nervioso en general, el cual es importante conocer su anatomía y su fisiología para poder localizar las lesiones que van a tener una expresión clínica, ¿sí? Entonces, la semiología neurológica es una de las semiologías más exactas y pues definitivamente esto quiere de entrenamiento. Nuestros maestros, nuestros profesores, pues nos llevan años de ventaja en este arte y pues definitivamente tienen mucho más pericia que pues los médicos que estamos iniciando en este proceso. Pero pues el reto está poder continuar entrenándose y pues cada día poder ir mejorando. Entonces todo mundo pues inició algún día, ¿verdad? Entonces tampoco es para que nos desmotivemos en poder realizarla, ¿verdad? Va a ser importante que nosotros vamos a necesitar una colaboración del paciente, ¿verdad? Y muy importante que nosotros necesitamos mirar y escuchar, ¿verdad? O sea, realmente cuando nosotros estamos evaluando a un paciente, vamos a tener muchos recursos, como es la audición, la vista, tocar, ¿verdad? Ustedes, al paciente para poder evaluar y de ahí poder obtener toda esa semiología que nosotros necesitamos. En este proceso hay que tener en cuenta que tiene que ser de una manera mecanizada, no rígida, ¿verdad? Pero sí tenemos que nosotros tener una secuencia lógica de cómo vamos a llevar a cabo la evaluación del sistema neurológico. Entonces, por ahí en las distintas literaturas, los grandes semiólogos neurológicos pues nos proponen a nosotros un orden importante para poder llevarlo a cabo. Y acá se nos hace una sugerencia importante en que no tenemos que repetir nosotros maniobras innecesarias, ¿verdad? O sea, no hay que estar rehaciendo y haciendo una maniobra. A veces cuando no tenemos mucha pericia en poder realizar las maniobras, pues sí hay necesidad porque nos estamos entrenando, pero pues sí es importante llegar a tomar una decisión, ¿verdad? Entonces dice, no repetir maniobras innecesarias, pero sí repetirlas hasta decidir nosotros pues si son normales, anormales, indefinidas o pues si tienen una respuesta que nos va a hacer difícil a nosotros poder determinarla. Dentro de las distintas técnicas que nosotros tenemos para la evaluación, pues vamos a ver que hay evaluación de los reflejos superficiales. Entonces acá sí tiene esta anotación de que si estamos repitiendo nosotros los reflejos superficiales, pues estos se pueden agotar. Y entonces, en un principio puede ser de que nos parezca algún tipo de respuesta, pero si lo estamos repitiendo continuamente, no vamos a obtener respuesta y no precisamente es porque sea una situación patológica, sino que porque el reflejo se agota, o sea, se cansa, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante que cada prueba que vayamos realizando nosotros le demos una connotación, ¿sí? Ver si esto es normal o anormal e indefinido. Si no sabemos, no es malo pues determinar que es indefinido. Y pues de ahí que pues nosotros podemos hacer evaluaciones seriadas, evaluaciones repetitivas, pedirle apoyo a una persona con más experiencia, pues pero la idea de esto es que tenemos que aprender todos a poder llevar a cabo estas. Entonces, de ahí, muy importante que nosotros tenemos que tener una evaluación sistemática de estas acciones, ¿verdad? O ordenada, como yo les decía. Entonces, yo creo que muy importante a través del tiempo, cuando nosotros iniciamos este abordaje, vamos a ver que nos cuesta en ocasiones imaginarnos que vamos a poder llevar a cabo el orden, pero pues con la práctica definitivamente es algo que se habitúa y pues cada quien se va naturalizando este conocimiento de la evaluación neurológica de una manera perder algunos detalles. Tiene que ser rápida y fiable, pues entonces importante que lo tenemos que hacer en un tiempo adecuado, pero pues esto también no se tiene que extender mucho porque pues muy probablemente haya más pacientes que evaluar y tenemos que optimizar el tiempo de una manera adecuada para poderlo llevar a cabo. Y fiable, pues que nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que estamos encontrando.
Entonces, muchas veces es importante estar evaluando pacientes. Primero que nada, evaluar pacientes sin patología para conocer lo normal y luego pues estar evaluando pacientes con patología para conocer lo anormal. O sea que definitivamente esto es importante. Parar siempre ambos lados. Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de nuestra composición corporal tiene su homónimo del lado derecho y del lado izquierdo. Por ejemplo, la audición, la visión, las fosas nasales se evalúan una y una, ¿verdad ustedes? Inclusive el sentido del gusto en la lengua se evalúan los dos lados, la fuerza muscular, tanto derecho como izquierdo. Entonces, la coordinación, todas las circunstancias, vamos a compararla nosotros, los ambos lados estamos evaluando. Y pues, importante que tenemos que tener siempre el mismo orden. Entonces, acá se nos propone a nosotros un orden. Realmente en las literaturas puede cambiar un poco, en las distintas escuelas de neurología, pues puede proponerse un poco, pero tal vez lo importante que yo les quiero transmitir acá es de que tiene que existir un orden. No podemos ir nosotros realizando la evaluación neurológica de una manera desordenada. Entonces se habla de que iniciamos por las funciones corticales, las cuales es bastante amplio poder hablar de ellas, pero para que ustedes tengan una idea, en general, las funciones corticales o funciones superiores es las funciones que nos hablan a nosotros de la orientación, del juicio, del raciocinio, de la iniciativa, del procesamiento de la información, de la memoria. Entonces, esta evaluación puede ser un poquito más grande. Hay algunas escalas que se han realizado o unas baterías de preguntas para poder llevar a cabo o que tratan de poder resumir en una evaluación y poder hablar, poder evaluar cada uno de los componentes de las funciones corticales, como por ejemplo la escala de Glasgow, ¿verdad? Que pues evalúa algunas circunstancias importantes, el examen del Mini-Mental Test o el examen de MoCA, ¿verdad? Que también son conocidos, que nos pueden ayudar a poder llevar a cabo esta situación. También la evaluación de los pares craneales, los 12 nervios craneales, tenemos que saber evaluarlos. Y pues de lo que nos va a importar el día de hoy, pues hablar un poco del componente motor. Entonces se habla de la evaluación del sistema motor, la sensibilidad, los reflejos, la coordinación, la estática o la postura, la marcha, ¿sí? Y de ahí pues hay inclusive otros apartados como otros reflejos primitivos o las pruebas meningias que también se agregan. Entonces, importante que tiene que existir un orden y los distintos órdenes que se proponen en las distintas literaturas pues van a variar un poquito, pero pues lo importante es que sea en una orden y pues lo que se propone es que sea una rutina. Entonces, a lo largo del entrenamiento que uno va llevando a cabo, pues se va habituando y eso, pues ese orden, esa rutina le queda a uno sistematizada y uno pues ya lo hace de esa manera. Dentro de la exploración neurológica básica, lo primero que hay que evaluar son las funciones corticales, como mencionaba yo, y pues acá pues a grandes rasgos, para que ustedes tengan una idea, se evalúa el nivel de conciencia. Cuando nosotros hablamos de conciencia, principalmente hablamos de los parámetros de que si el paciente tiene conciencia de dónde está, de quién es y el tiempo en que se encuentra, ¿verdad? La fecha de hoy, dónde estamos, más o menos qué hora es, si no se cuenta con un reloj, cuál es su nombre, qué le sucedió, ¿sí? El estado mental es importante, tal vez saber si el paciente está en el contexto de la realidad de lo que está sucediendo o no está en el contexto. Entonces, esto lo vamos descubriendo nosotros a través de la entrevista. Muchas cosas ya las hemos podido nosotros evidenciar cuando llegamos a este punto. Y también el lenguaje, si es coherente o no es coherente, ¿verdad? Alguien puede estar hablando, diciendo muchas palabras inclusive, pero su mensaje no es coherente o no transmite una información. Entonces, toda esta situación es lo que evaluamos nosotros en funciones corticales. Como a muchos de ustedes probablemente es la primera vez que están escuchando de este tipo de evaluación, es que pues yo me detengo un poquito a hablar de esto, ¿verdad? Nos vamos a enfocar principalmente ahora en el sistema motor. Luego de las funciones corticales, pues venía la evaluación de los pares craneales, que a esto le vamos a dedicar una conferencia para poder explicar también cómo se evalúan y también ir correlacionando con algunos ejemplos de la interpretación de estos. Cuando nosotros hablamos del sistema motor puntualmente, vamos a ver nosotros que vamos a evaluar 3 componentes importantes: el tono, la fuerza y movimientos anormales. Entonces, para ir dando una idea, el tono muscular va a tener varias funciones, ¿sí? Dentro de las funciones importantes es el que nos va a permitir la postura,
de las distintas posiciones que puede tener el cuerpo. Entonces, esto es importante evaluarlo. La fuerza muscular, que pues es la que principalmente se evalúa con el movimiento. Recordemos que la mayor parte de nuestra musculatura está compuesta por músculo esquelético, el cual es movimiento voluntario. Entonces, nosotros vamos a solicitar al paciente que lleve a cabo distintos movimientos para poder evaluar esa fuerza muscular, que para que todos hablemos el mismo lenguaje sea estandarizado en grados y poder nosotros saber parámetros que nos van a decir en qué grado se encuentra el paciente. Y pues también saber movimientos anormales. Cuando nosotros hablamos de movimientos anormales, vamos a hablar también, o estamos refiriéndonos a movimientos que son involuntarios, ¿verdad? Entonces, ejemplo de movimientos involuntarios, pues los tics, ¿verdad? Ustedes, que de repente yo esté hablando aquí con ustedes y jalo un poquito la boca a ustedes, o continuamente me estoy tocando, o estoy acá tornándome los dedos, ¿sí? O de repente estoy con algún tipo de temblor, yo estoy hablando y de repente ustedes ven que se me está moviendo la cabeza continuamente, o pues que tengo algún tipo de temblor en las manos, ¿sí? O en las piernas, o inclusive hay unos movimientos un poco más llamativos, pero entonces todo esto nosotros lo vamos evaluando. Cuando hablamos nosotros del tono, aparte de poder nosotros contemplar en nuestra idea en este momento de las posturas, tenemos que saber que hay posturas anormales, ¿sí? Entonces, estas posturas anormales se les conoce como distonías. Sabemos nosotros que en la terminología médica se usan muchos prefijos y sufijos y el término dis significa alteración, ¿verdad? O ese componente alterado. Entonces, la distonía lo que nos da idea a nosotros es de que el tono muscular no se encuentra de una manera adecuada. Eso puede ser porque está aumentado o porque está disminuido principalmente. Entonces, por ejemplo, alguna persona que tiene una distonía de cuello puede ser que se mantenga en esta postura todo el tiempo, ¿verdad? Porque los músculos de la parte derecha del cuello se encuentran probablemente muy distónicos o con alguna alteración y esto hace de que él mantenga esta postura, por ejemplo. O, por decirlo de alguna manera, puede ser de que hay personas que por algunas patologías presentan su extremidad en flexión, ¿verdad? Entonces también hay una alteración del tono, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta nosotros, sí hay mucho que evaluar y mucho que darse cuenta en la evaluación neurológica. Pero hablando del sistema motor, nuevamente es importante que ustedes puedan contemplar que van a evaluar tono, que van a evaluar fuerza y que van a evaluar movimientos anormales. Entonces, el tono se explora en relajación y también se va a explorar en actividad del músculo, ¿sí? Aunque principalmente en relajación. Entonces, ¿qué tenemos que es importante nosotros ver del tono? Las posturas, si hay posturas anormales o forzadas, los que yo les comentaba hace un momento, ¿verdad? Porque pues definitivamente van a haber posturas que van a saltar a la vista y que nosotros vamos a ver si son anormales o forzadas. Por ejemplo, yo puedo girar el cuello hacia el lado derecho y este es un movimiento voluntario, pero es muy distinto que si a mí el cuello se me queda así de manera involuntaria, o sea, si es una postura forzada. Entonces eso nos habla de una distonía, como les estaba hablando. Si hay atrofias, ¿verdad? ¿Qué es una atrofia? Es pérdida de la masa muscular, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que comparar los dos lados, ¿sí? Hay que ver cómo se encuentra en relación. Nosotros no somos exactamente iguales de los dos lados, pero pues a grandes rasgos o macroscópicamente a la simple vista, pues sí nosotros somos muy parecidos. Entonces, siempre se evalúa si la masa muscular es simétrica, ¿sí? Entonces, porque, por ejemplo, hay algunos casos en que hay atrofias. Entonces, puede haber atrofia por desuso, ¿verdad? Las personas que por alguna situación no pueden mover su extremidad por algún tipo de parálisis, al no poder mover la extremidad, este músculo se atrofia, disminuye de tamaño y por ahí que nosotros podemos ir viendo ya algunas consideraciones. Y hay otro tipo de atrofia que principalmente es por denervación. Recordemos nosotros de que en la fisiología sabemos nosotros de que la segunda motoneurona o la motoneurona inferior va a inervar el músculo esquelético a través de la unión neuromuscular y esta unión neuromuscular nos va a servir a nosotros tanto para poder regular el movimiento como el tono muscular.
El tono muscular está regulado por otros componentes importantes, como es la percepción del órgano tendinoso de Golgi y los usos neuromusculares que van a estar mandando información de cuál es la posición del músculo y de ahí poder regular el tono muscular. Pero cuando por alguna situación se pierde esa comunicación entre el nervio y el músculo, estamos hablando de una denervación. Esto puede ser por una situación traumática, por sección del nervio, o puede ser muchas veces por algunas condiciones patológicas. Entonces, la atrofia puede darnos a nosotros la idea de diferentes condiciones. También dentro de las alteraciones de denervación tenemos nosotros las fasciculaciones. Las fasciculaciones van a ser movimientos de fascículos musculares. Recordemos nuevamente, en la estructura del músculo tenemos nosotros la fibra muscular y un conjunto de fibras va a formar un fascículo, ¿sí? Entonces, eso es importante recordar. Entonces, vamos a ver nosotros como que porciones muy pequeñas del músculo van a tener movimientos a lo que se le denomina fasciculaciones. Las fasciculaciones principalmente están presentes cuando tenemos procesos de denervación, o sea, de que el nervio perdió su comunicación con el músculo y de ahí pues ya existen diferentes entidades que nos van a provocar esta denervación. También es importante en la exploración del tono, la palpación. ¿Por qué es importante la palpación? Para ver si está flácido, está rígido, está tenso el músculo, poder llevarlo a cabo. Y también la flexión y la extensión de las extremidades o las articulaciones que así lo permiten, como el cuello, el antebrazo, la mano, la pierna, al movimiento pasivo, no a la resistencia. Entonces, necesita la colaboración del paciente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Ver si hay alguna resistencia en el momento de flexionar el brazo o lo puedo yo flexionar sin ningún problema. O sea, el evaluador va a llevar a cabo ese movimiento pasivo. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen aumentado el tono en posición de flexión, al yo querer poder estirar o la extensión del antebrazo, va a existir una resistencia. A esa resistencia se le conoce con el nombre de espasticidad. Esta espasticidad principalmente se ve en dos entidades clínicas. Puede verse más, por supuesto, pero yo les voy a hablar de lo más común o lo más cotidiano. Número uno, en los pacientes que han presentado una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, como también se le conoce, pero el término más adecuado es enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Pero pues también se le conoce con el nombre de accidente cerebrovascular, stroke, inclusive un nombre que se utiliza mucho es el de derrame cerebral, ¿verdad? Pues que son términos que se han acuñado, pero el término tal vez más adecuado es la enfermedad cerebrovascular, que puede ser de tipo isquémica o hemorrágica. Estos pacientes, dentro de las manifestaciones clínicas que mantienen, es que van a tener aumento del tono manifestado en espasticidad, ¿sí? Entonces, importante ver esto. Y otra entidad importante, pero esta vez en niños que tiene aumento del tono con espasticidad, es la parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Hablar de cada uno de estas entidades, pues amerita otra clase, pero para que ustedes puedan ir haciendo la correlación de que pues hemos hablado poco sobre el componente motor, pero ir viendo que sí tiene su importancia en las distintas entidades que nosotros estamos evaluando, ¿verdad? Y todo esto para descartar hipotonía, que recordemos que el prefijo hipo significa disminución, estaríamos hablando de un tono disminuido, hipertonía, que nosotros estamos hablando de un tono aumentado, y aquí principalmente va a haber rigidez y espasticidad. ¿Cuál es la diferencia entre rigidez y espasticidad? Cuando nosotros hablamos de espasticidad, estamos hablando nosotros que va a haber una resistencia al movimiento en el inicio del movimiento, pero luego se va a lograr vencer. A esto se le denomina fenómeno de fuelle de navaja, ¿sí? Ustedes recordarán las navajas que pues se utilizan, ¿verdad? Nosotros cuando abrimos una navaja, al principio poder sacar la cuchilla cuesta un poco, pero luego de eso, pues ya es mucho más fácil poderla sacar. Y la rigidez principalmente, se habla de una rigidez en rueda dentada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esto? En el mismo ejemplo de la extensión del brazo, vamos a poder llevar a cabo nosotros la extensión, que hay una resistencia,
pero va a ser como que si estuviera por graditas, ¿verdad? Entonces esto hace referencia como a los engranajes que tienen sus dientecitos y pues que cada vez que se va avanzando va cayendo en otro dientecito. Entonces eso se denomina rigidez en rueda dentada, ¿sí? La patología que principalmente tiene esta afección o esta característica es el Parkinson o los síndromes parkinsonianos, ¿verdad? No exclusivamente el Parkinson, sino los síndromes parkinsonianos. Entonces, es muy importante poder ir evaluando todas estas características para que nosotros podamos tener una adecuada orientación diagnóstica. Entonces, para poder nosotros evaluar la fuerza muscular y todos los componentes que estamos viendo, necesitamos nosotros colocar al paciente y pedirle que realice varias maniobras, ¿verdad? Como estamos hablando de la flexión de los brazos, de la extensión, desde hombros, ¿sí? Se evalúa de proximal a distal. Entonces, tenemos que evaluar cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos, ¿sí? Para poder evaluar que los arcos de movimientos y la fuerza estén preservadas. Pero, por ejemplo, hay algunas circunstancias que nos ayudan a nosotros a poder evaluar algún grado de parálisis o de paresia, ¿sí? Tenemos que nosotros también determinar y poder conocer la diferencia entre lo que es plejía y lo que es parálisis, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de términos, podemos hablar de hemiplegia, hemiparálisis, paraplegia, ¿sí? Que son términos monoplegia, monoparesia, pero el término aquí importante es saber es que paresia es disminución de la fuerza y plejía es ausencia, ¿sí? Entonces, importante, tenemos nosotros entonces fuerza normal, podemos tener disminución de la fuerza, que es paresia, y podemos tener ausencia, que es plejía, ¿sí? Entonces, por ahí a veces se usan los términos paresia y plejía de manera indeterminada, pero pues cada uno tiene su connotación. Dentro de las situaciones más importantes tenemos la maniobra de Mingazzini para miembros superiores y la maniobra también de Barre para miembros inferiores. La maniobra de Mingazzini lo que se nos solicita es que nosotros extendamos las manos, ¿sí? Y podamos contar hasta 10 teniendo las manos extendidas, los miembros superiores extendidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Es de que si una mano cae antes que la otra mientras estamos contando a 10, esto va a detectar parecias leves, ¿sí? O inclusive también puede ser que la mano del paciente empiece a tener un grado de pronación y eso también nos habla a nosotros de parecias leves. Inclusive se habla de maniobras también de colocar los dedos enfrente de esta manera, ¿verdad? Con los dedos abiertos y poder ir evaluando si alguna mano se cierran los dedos antes que la otra, también nos habla de parecias leves, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, hay varias maniobras que nosotros podemos evaluar e inclusive detalles muy pequeños podríamos detectar. Importantísimo también evaluar al paciente en la marcha y ponerlo a caminar de puntillas va a ser una maniobra que nos va a poder ayudar a determinar si el paciente tiene una fuerza adecuada o no. Y también ponerlo a marchar en talones o a caminar en talones, ¿verdad? Otra situación, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una evaluación neurológica rápida, es solicitar al paciente que haga una sentadilla. Para poder hacer una sentadilla se requiere de que nuestra fuerza muscular esté adecuada para poderla realizar. Entonces son maniobras que nos van dando información a nosotros importantes sobre la fuerza muscular. Pero pues si ya nosotros estamos evaluando focalmente alguna área, pues sí es importante que nos dirijamos a poder evaluarla toda. Y importante registrar, ¿verdad? Ustedes registrar en el historial clínico cuál va a ser los grados de fuerza que va a tener el paciente. Entonces aquí está la escala de fuerza muscular, la cual va a tener 4 grados, ¿sí? Donde vamos a ver nosotros que está de 5, ¿verdad? Donde 5 es lo normal. Entonces, vamos a ver que la escala de 0 es cuando no hay ningún movimiento, ¿sí? Dependiendo del contexto, nosotros estemos evaluando al paciente, pero pues la mayoría de pacientes los evaluamos o ya sea dentro de una habitación hospitalaria o también los podemos evaluar en la clínica, pero hagamos de cuenta que lo estamos evaluando el paciente está acostado
y pues se nos está presentando un caso donde el paciente tiene una hemiparesia derecha. Entonces, el paciente ya vimos nosotros que nos entiende, que nos puede comprender el mensaje y le solicitamos nosotros al paciente de que, don Hugo, por favor, que sea el paciente, ¿verdad? Don Hugo, por favor, mueva su mano derecha. Y no hay ningún movimiento. Ustedes no hay movimiento, incluso palpamos y hasta el tono se encuentra un poco disminuido, ¿sí? Luego de eso, en el mismo contexto, podemos ver que el paciente va a realizar un ligero movimiento, pero estos movimientos principalmente van a ser a favor de la gravedad. Entonces, don Hugo, por favor, mueva su miembro superior derecho o su brazo derecho y vamos a ver que el paciente va a poder mover el brazo, pero de manera horizontal o sobre la cama a ustedes, sin despegarlo de la cama, ¿sí? O sea, va a poder llevar a cabo un movimiento, pero muy ligero, ¿sí? Luego de eso vamos a ver nosotros de que el grado 2 dice que no supera la gravedad, o sea que va a ser muy difícil que pueda despegar de la cama, ¿sí? El 3 que puede mantenerse, o sea, contra la gravedad. El 3 creo yo que tal vez es el factor más importante. Conocer uno el 0, el 3 y el 5, de ahí los demás valores pues se van pudiendo obtener. Pero entonces 0 no hay movimiento, 3 vence la gravedad, ¿sí? O sea, entonces vengo yo siendo el paciente y puedo elevar mi miembro superior del lado derecho, venzo la gravedad. Acá viene el grado 4, ¿sí? Donde yo puedo vencer la resistencia. Entonces ya ustedes oponen un grado de fuerza, que por lo general tiene que ser leve, y ver que si él puede vencer esa resistencia. Entonces, véntense contra una resistencia débil. Hay quienes agregan un 4 menos y un 4 más para poder diferenciar este grado, pero realmente estrictamente puntual es 4, ¿sí? Entonces, 4 es que ya vence la gravedad y vence la resistencia, una leve resistencia. Y el 5 es vence la gravedad y vence la resistencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros evaluamos al paciente y le decimos, por favor, no deje, usted flexione su mano y yo voy a hacer fuerza para que la extienda. Entonces nos ponemos a hacer fuerza. Entonces, que requiere de una fuerza importante del evaluador para no dejar que el paciente flexione, ¿sí? Entonces, es una forma importante de la evaluación. Entonces, eso se aplica para todos los músculos y para todos los arcos de movimiento. Entonces, ahí nosotros evaluamos y podemos decir, flexión del brazo, 5 sobre 5. Flexión del antebrazo, 5 sobre 5, ¿sí? Extensión, 2 sobre 5, en dependencia de cómo vamos encontrando las valoraciones. Entonces, esto es muy importante también registrarlo de una manera adecuada. Entonces, para poder registrarlo de una manera adecuada, también van a existir distintos formatos que se han utilizado en las distintas escuelas para poder nosotros poder consignar y registrar esta evaluación. De acá, luego, pues, que lo que nos tocaría hablar, dijimos que íbamos a ver tono, íbamos a ver fuerza muscular y movimientos anormales. Entonces, vamos a hablar de los movimientos anormales. Ya habíamos dicho nosotros que, pues, dentro de movimientos anormales van a entrar un grupo de trastornos, de alteraciones, que también son conocidos como movimientos involuntarios. Haciendo un poquito la correlación de lo que hemos hablado, cuando nosotros hablamos del tono muscular, estamos evaluando varios niveles anatómicos y fisiológicos del sistema nervioso. Sabemos nosotros que para el tono muscular interviene la segunda motoneurona, va a intervenir la primera motoneurona también, va a intervenir la médula espinal y un componente que no habíamos hablado que va a intervenir en el tono también es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo va a también poder regular esa actividad del tono. Entonces, de ahí que también nosotros podemos evaluar de manera importante el tono y principalmente lo podemos evaluar también cuando evaluamos los reflejos. O por ejemplo, ¿sí? Nosotros realizamos la maniobra de flexión, ¿sí? Del brazo y le estamos oponiendo una fuerza y el evaluador quita la oposición y normalmente el paciente con un adecuado tono no va a permitir que la mano toque en el rostro, ¿sí? Cuando un paciente tiene disminución del tono, al quitar la resistencia al elevador, el paciente se va a pegar. Entonces, la forma adecuada de poder llevar a cabo esta prueba es con una mano hacer la resistencia y colocar la otra mano para proteger al paciente. Pero si el paciente en condiciones normales no tiene por qué llegar a golpear
golpearse el rostro, porque pues el tono muscular va a impedir, un adecuado tono muscular va a impedir que esto suceda. Pero si el paciente tiene un tono disminuido, sí va a suceder que va a poder golpearse la cara. Entonces esto también es importante, ¿sí? Para poder evaluar las distintas estructuras del sistema nervioso. Y cuando hablamos nosotros de movimientos anormales, principalmente vamos a evaluar de afecciones de la vía extrapiramidal. Recordemos que cuando hablamos de vía extrapiramidal estamos hablando principalmente de los circuitos neuronales que se llevan en los núcleos o los ganglios de la base. Dentro de ellos, para recordar, tenemos al núcleo caudado, al putamen, a la sustancia negra, al núcleo subtalámico de Lewis, que van a tener una serie de circuitos que nos van a permitir la coordinación del movimiento. Cuando por alguna situación patológica esto se altera, dentro de sus manifestaciones vamos a tener movimientos anormales. Y vamos a ver nosotros qué distintos movimientos van a tener correlación con área de lesión. Entonces es importante tener eso. Pero cuando estamos evaluando un movimiento anormal, vamos a ver que tenemos que inspeccionar cuál es la cualidad. La amplitud, ¿sí? Si es de baja amplitud, o sea, se mueve poquito, por ejemplo, un temblor es de baja amplitud por lo general, o es de amplia amplitud, ¿va usted? ¿Sí? Está temblando, pero con una amplitud amplia. La frecuencia, si realmente es rápida, esto por lo general se ve en Hertz, sabemos que en Hertz son ciclos por segundo, o pues si es de una frecuencia alta, ¿verdad? ¿Sí? Si es rápido o si es alto. La ritmicidad, si tiene algún patrón o si de repente por ratitos está rápido, por ratitos está más despacio, por ratitos no pasa nada, ¿sí? La persistencia y la relación con el reposo, ¿sí? ¿A qué se refiere la persistencia? Por ejemplo, hay unos movimientos involuntarios que son de acción. ¿Qué quiere decir? Mientras yo estoy en reposo no pasa nada, pero yo quiero alcanzar un lapicero y empiezo a temblar, ¿sí? Pero me quedo en reposo, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Quiero yo alcanzar un objeto, empiezo a temblar para poderlo tirar, a obtener. Entonces, el temblor de intención, ¿sí? Generalmente es por un daño cerebeloso. Y el temblor de reposo, o sea, yo estoy en actividad de reposo y estoy con un temblor, por lo general es de síndrome parkinsoniano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí habla mucho de la localización de esto, ¿sí? La voluntariedad y la topografía, o sea, qué parte del cuerpo es la que está afectada, ¿verdad? Si de repente está afectado la cabeza, ¿sí? El hombro, ¿sí? De una distinta parte del cuerpo. Importante, si es en bidepestación, que es estar sentado en extensión de los brazos al frente, en la deambulación, en movimientos alternativos, y dentro de las distintas manifestaciones vamos a tener a nosotros temblores, distonías, balismo, corer, mioclonía, tics, y como les decía yo, cada uno de estos distintos movimientos involuntarios va a tener una localización, ¿sí? Entonces, no específicamente siempre es así, pero eso ya nos va orientando. Y como les digo, esto, como les decía al principio, esto es parte de un síndrome, ¿verdad? Entonces, si tiene temblor, por ejemplo, de reposo, ya nosotros sabemos que al Parkinson hay que buscarle que tenga rueda dentada, que también ya lo vimos, hay que ver que tenga una marcha alterada, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y ahí ya lo armamos, ¿va? Ustedes, si tiene temblor de intención, pues ya vamos nosotros correlacionando que pudiera ser esto el cerebelo, y vemos cómo está el tono, cómo está la forma de hablar, los distintos, las distintas manifestaciones que nos vaya pudiendo presentar. O sea que ningún signo lo tenemos que ver de manera aislada, sino que lo tenemos que ver en el conjunto sindromático. Por eso esa palabra es clave que la tengan presente. La distonía, como habíamos mencionado, es pérdida del tono, ¿verdad? O sea, es una alteración en el tono. Distor. El balismo habla referencia a un movimiento involuntario y recibe su nombre porque en los juegos estos de las Olimpiadas, han visto ustedes que existe el lanzamiento de la bala, donde pues los deportistas llevan la bala acá a la región del cuello y de ahí pues la lanzan a ustedes. Los pacientes que tienen este problema del balismo, por lo general hacen este movimiento a ustedes como que estuvieran lanzando algo, ¿sí? Es un movimiento muy amplio y principalmente es distal, ¿sí? Acá la lesión principalmente está en el núcleo subtalámico de Lewis.
Cuando hablamos nosotros de Corea, vamos a estar hablando de, Corea significa baile. Entonces, vamos a ver pacientes que tienen este tipo de movimientos, ¿verdad? De repente, ustedes han visto pacientes que tienen este tipo de alteraciones y la corea, por lo general, es una lesión en el putamen, en el núcleo putamen. Y así, pues, cada uno de los movimientos involuntarios que pudieran presentarse se van a correlacionar con una área anatómica. De ahí la importancia de poderlos evaluar y conocer. Todo esto nosotros lo vamos pudiendo adquirir a través del estudio y la evaluación y la práctica, ¿verdad? Y pues también es importante evaluar los reflejos, ¿sí? Los reflejos osteotendinosos nos van a hablar a nosotros de la integridad del famoso arco reflejo, ¿verdad? Sabemos que el arco reflejo, nuevamente para recordar, va a estar compuesto por un estímulo, una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente y una acción, ¿verdad? De estos vamos a tener varios tipos de reflejos. Tenemos los reflejos osteotendinosos o los reflejos de estiramiento muscular, que son los que obtenemos nosotros a través del uso del martillo de reflejos. Vamos a tener los reflejos cutáneos. Aquí el principal es el reflejo de Babinski, pero también tenemos los reflejos, el reflejo cremasteriano y distintos reflejos que nos van a dar alguna información y siempre una topografía. Y los reflejos de liberación frontal, que también vamos a hablar un poquito de ellos. Estos reflejos principalmente los osteotendinosos, no principalmente, perdón, los reflejos osteotendinosos o de estiramiento muscular también van a tener una escala de evaluación que va de 0 al 4, perdón aquí, pero me faltó el 4, ¿sí? Donde vamos a ver nosotros que 0 2 es una respuesta normal. ¿Cómo evaluamos nosotros una respuesta normal de reflejo? Cuando nosotros hacemos un reflejo osteotendinoso de estiramiento muscular, el más popular, por decirlo de alguna manera, o el que todos en alguna ocasión hemos visto, es el reflejo rotuliano, o el que se lleva a cabo aquí en la región de la rodilla. Nosotros percutimos el tendón rotuliano, esto va a desencadenar la respuesta de largo reflejo y tiene como consecuencia la extensión de la pierna. Entonces, por lo general, cuando un reflejo es normal, va a tener de 1 a 2 bamboleos de la pierna o movimientos de la pierna, ¿sí? Si tienen 1 o menos de 1, tal vez ni a 1 llega, si no es muy débil, eso es hiporreflexia. Si no hay respuesta, es arreflexia, ¿sí? Si vemos que tiene más de 3, inclusive movimientos, hablamos de hiperreflexia, o si tiene una respuesta exagerada, si hay una extensión completa del miembro, hablamos de hiperreflexia, ¿sí? Y si tenemos nosotros una respuesta clónica, que es que el reflejo se queda activado, ¿verdad ustedes? Hasta que nosotros lo paramos, estamos hablando de clonos. Cada una de estas distintas entidades o de estos grados va a tener su interpretación clínica. Como les decía yo, 2 es lo normal y esto nos habla de la integridad de el arco reflejo, así como nos va a evaluar distintos niveles de las secciones medulares que van a inervar los distintos músculos que vamos a estar evaluando. Y distintas patologías van a tener alteraciones de arreflexia, hiporreflexia, hiperreflexia y pues también el clonus, ¿verdad? Entonces, importante. Para ir correlacionando con las distintas manifestaciones que se presentan, vamos a ver nosotros que los reflejos osteotendinosos tenemos el reflejo bicipital, que nos va a evaluar el nivel medular C5, C6, colocamos el codo a 90 grados, percutimos sobre el disco colocado en la flexión del codo y vamos a esperar que haya una flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿verdad? Y pues ahí estamos explorando, importante la localización 5, C6 a nivel medular. El tricipital pues va a evaluar C7. Acá la exploración va a cambiar porque siempre vamos a tener el codo con una flexión a 90 grados, pero en esta ocasión vamos a hacer que nuestro antebrazo sea el que vaya a poder colgar. Vamos a percutir el tendón del tríceps y lo que esperamos nosotros es de que pueda existir este movimiento que, como les dije, para que sea normal tiene que existir 1 o 2 movimientos. Si el movimiento es muy exagerado o persiste, hablamos de hiperreflexia. Y si el movimiento se queda continuo, hablamos de clonus, ¿sí? El estilo radial, pues que evalúa C5, C6, vamos a colocar el antebrazo semiflexionado en pronosupinación intermedia y vamos a percutir el extremo radial, ¿sí? Pues sabemos que el radio va a ser este hueso y acá en el extremo radial está el tendón, percutimos acá
y lo que esperamos nosotros, por supuesto, con un martillo de reflejos, es el movimiento de la mano, ¿verdad? O patelar, que es pues uno de los más populares. La televisión ahí se ha encargado de poder hacerlo un poco famoso, donde vamos a evaluar piano. Y pues del tobillo en adelante es el pie. Entonces, a veces nosotros utilizamos estos términos de manera indistinta para referirnos a todo el miembro inferior, pero pues está compuesto de diferentes partes. De una lesión medular no va a estar presente y de ahí pues nosotros ya vamos armando el rompecabezas. De rodillas sobre una silla con los pies colgando y se percute sobre el tendón de Aquiles. Esto se puede llevar a cabo en distintas posiciones, pero esta es la posición más sugerida. Acá vemos que el paciente está sentado, el evaluador flexiona el pie, percute y pues él va a sentir el reflejo porque el paciente pues va a extender su pie y pues podemos hacer la evaluación. Dentro de los reflejos cutáneos, los más importantes que tenemos a evaluar es el reflejo plantar. El reflejo plantar, para poder llevarlo a cabo, se va a utilizar un objeto romo o semi-romo, ¿verdad? Los martillos de reflejos en algunos tipos traen el extremo contrario a donde está el área con que se percute en extremo semi-romo para poder llevar a cabo una estimulación que, como está acá en la figura, nace en la planta del pie y pues llega hasta más o menos la base del primer artejo. La respuesta a este reflejo, hay inclusive 4 a 5 grados de respuesta. Tal vez lo más importante es saber que la respuesta normal en adultos va a ser una respuesta flexora, ¿verdad? Que el paciente va a flexionar los dedos. Esa es la respuesta normal del reflejo plantar. Y cuando hablamos de una respuesta extensora, vamos a ver que el paciente va a abrir los dedos como en un abanico y va a flexionar principalmente el primer artejo, como se encuentra en esta imagen, donde vemos que tiene una extensión de los dedos, ¿sí? Y una flexión acá, extensión forzada, perdón, del primer artejo. Entonces, a esta respuesta extensora del reflejo plantar se le conoce como el signo de Babinski. Sabemos nosotros que el signo de Babinski va a ser muy sugestivo de lesión de la vía piramidal de la primera motoneurona. Entonces, esto está mucho asociado a la enfermedad cerebrovascular. Entonces, acá nosotros tenemos en la A la respuesta normal, que es flexora. Si ustedes se dan cuenta, los dedos están como encogidos, por decirlo de alguna manera, pero acá tenemos las respuestas patológicas donde tenemos los dedos en extensión, ¿sí? Entonces, todo eso va a tener una implicación importante. Ya para ir terminando sobre la evaluación del sistema neurológico en el componente motor, vamos a ver que es importante evaluar la coordinación. Para evaluar la coordinación, y pues esto tiene mucho que ver con el cerebelo, también se habla de evaluar el lenguaje cuando hablamos o hacemos la correlación con la coordinación. Los fenómenos de disartria, ¿sí? Que es dificultad en la articulación de la palabra, principalmente van a deberse a problemas de alteración en el cerebelo. Pero para circunscribirnos un poquito al problema motor, vamos a hablar nosotros que cuando hablamos de la coordinación, vamos a ver la prueba de dedo-nariz, la prueba de dedo-dedo, la prueba de talón-rodilla y movimientos alternantes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la prueba de dedo-nariz. Colocamos nosotros nuestro dedo a una distancia más o menos de 50 centímetros del paciente y vamos a solicitar que él se toque su nariz y se toque el dedo. Si hay una integridad de la coordinación, el paciente no va a tener ningún problema en poder llevar a cabo esta maniobra y pues nosotros podemos mover nuestro dedo para que él vaya en busca de él y lo hacemos esto tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La alteración de esta prueba, que puede ser
que en el camino yo vaya de esta manera, pero llegue al punto, ¿sí? O puede ser que yo vaya acá, tal vez te pareciera que la prueba la voy a hacer bien, pero no llego al objetivo. A esto se le llama dismetría, ¿sí? Y la dismetría, pues es una alteración en la coordinación, ¿sí? También podemos hacer la prueba dedo-dedo, que estiramos los brazos y vamos a ver nosotros al paciente que una los dedos de esta manera, ¿verdad? Dedo-nariz y dedo-dedo. El paciente también puede hacer la prueba de dedo-nariz estirando su dedo y buscando la nariz. La prueba de talón-rodilla es como que el equivalente, por decirlo de una manera, para los miembros inferiores. Se le solicita al paciente que lleve el talón a la rodilla y que lo discurra por toda la parte de frente de la pierna. Entonces, el paciente tiene que hacerlo de una forma sistémica y que pueda llevar a cabo una coordinación. Cuando el paciente tiene alguna alteración, pues va de esta manera discurriendo en la espinilla. Cuando está normal, llega el talón a la rodilla y lo puede llevar hacia abajo. Talón a la rodilla y lo puede llevar. Patológico, no lo lleva de alguna manera, o incluso se cae la pierna sobre la cama para cuando se está evaluando. Y movimientos alternantes, o sea, nosotros le decimos al paciente que coloque sus manos de esta manera y que haga arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, ¿sí? A eso se le conoce como diadococinesia, a poderlo realizar de una manera adecuada los movimientos alternantes. A la afección de esto se le conoce como disdiadococinesia, o sea, alteración en esta coordinación de los movimientos alternantes. Entonces, lo normal es el paciente arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Estamos bien? Está preservado. Pero puede ser que le solicitamos al paciente que haga esto y él empieza a hacer así, únicamente como aplaudir, o le da uno acá, luego acá, se queda acá, luego regresa, luego no llega, regresa. Eso es disdiadococinesia. Recordemos que lo hacemos de un lado y luego del otro lado. Todas estas alteraciones que estamos mencionando nos hablan de una alteración cerebelosa. De ahí también es importante conocer nosotros la ruta de todas las vías cerebelosas, porque sabemos nosotros que las manifestaciones del cerebelo van a ser ipsilaterales a la lesión. Entonces, si yo tengo problema del lado derecho, mi problema cerebeloso va a estar en el hemisferio cerebeloso derecho. Si yo tengo problema del lado izquierdo, el problema cerebeloso va a estar del lado izquierdo. Eso lo sabemos porque la ruta de las vías cerebelosas es de esta manera, porque se usan dos veces, ¿verdad? Se usan en su inicio y luego al ingresar a los distintos, por los distintos pedúnculos cerebelosos al cerebelo, ¿verdad? En cambio, las afecciones de la vía piramidal sabemos nosotros que son contralaterales a la lesión. Entonces, si se dan cuenta ustedes, sí hay bastante información que nosotros podemos ir recopilando. Y ya para ir terminando, lo que quería yo comentarles el día de hoy, vamos a tener nosotros que la exploración neurológica básica también nos tiene que evaluar la postura, ¿verdad? Entonces, esta se evalúa la exploración, se mantiene de pie al paciente con los ojos cerrados y los pies juntos en la posición de romper. Ahorita después hay una imagen para que lo podamos ver. Cuando esto está íntegro, nos habla que el sistema nervioso periférico está bien, que los cordones posteriores también y el sistema vestibular que nos habla del equilibrio, ¿sí? Esto también se evalúa brazos al frente, en supinación, observar tendencia de la caída de un brazo. Y la flexión del codo, rotación de la muñeca, lesión de la vía corticoespinal o temblor, ¿sí? O sea que siempre estamos nosotros haciendo una correlación. Entonces aquí tenemos nosotros a un paciente que estamos evaluando la prueba de Romer, lo pedimos que se ponga de pie, con los pies juntos y los ojos cerrados, y aquí pues vamos a evaluar distintos niveles. Número uno, que el nervio periférico esté íntegro, ¿sí? ¿Por qué el nervio periférico? Recordemos nosotros que nosotros vamos a tener los propioceptores, recordando que la propiocepción es que yo sé dónde estoy, ¿sí? O sea, yo puedo cerrar los ojos, pero sé que estoy sentado. Puedo estar con los ojos cerrados, pero sé que estoy hincado, que estoy acostado, que para terminar, ahí veo un poquito de interferencia para poder terminar de grabar la conferencia, pero pues con la evaluación de la postura era que yo quería finalizar y pues entonces cuando estamos evaluando estas distintas manifestaciones, pues nosotros vamos a poder evaluar si hay alguna alteración en la postura, lo cual nos habla principalmente de tono, de propiocepción y del sistema vestibular, del equilibrio. Entonces espero que esta conferencia, esta información que les trasladamos pueda servir para poder enriquecer sus conocimientos. Entonces
estamos a la orden y pues que tengan un buen día y gracias por su atención.